Amén. ¿Cuántos dispuestos para recibir palabra de parte de Dios? ¿Y los demás a qué vinieron entonces? Diga amén, pastor, que el Señor nos hable en esta mañana. Anhelo que sea el Señor hablándonos y quiero compartirle lo que creo Dios puso en mi corazón, le hablara de parte suya a usted y aún a mí en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Empezando la historia de la humanidad y todo lo que se resalta en el libro de Génesis, después de que nuestro Dios creó al hombre, hubo un momento en el capítulo 6 donde Él dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y el motivo del arrepentimiento del Señor era uno solo. Él resalta y dice que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Todos estaban inclinados a hacer lo malo. De hecho, si no hubiese sido por Noé, que fue el único que tuvo un corazón en ese momento de la historia que agradaba al Señor, pues seguramente ninguno de nosotros estaríamos, porque el Señor dijo: la maldad de los hombres ha crecido, y solo hubo un corazón que fue agradable, o un hombre que fue agradable delante de Él, y fue Noé. Pero el Señor empieza a mostrarnos algo, y es una falencia natural con la que venimos. Un amigo molestaba y cuando tenía que prender el carro lo prendía empujado, y él decía: es que ese modelito vino así. Nosotros somos un modelito que de fábrica regularmente venimos con el pecado. La palabra dice que la necedad está escrita en el corazón del hombre. El corazón del hombre está cargado de necedad. Todos nacimos bajo la simiente de Adán, y el propósito de Dios es que lleguemos a Cristo. El Señor promete por medio del profeta Ezequiel y dice: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Lo bonito del tema es que aún antes de que Ezequiel profetizara eso, el Señor levantó un hombre del cual se agradó. Y este hombre marcaría una diferencia sustancial porque de alguna manera controvertía, o por lo menos era una excepción a la regla. Y era literalmente una excepción a la regla. Es el único hombre del que el Señor ha dicho en la palabra que era un hombre conforme a su corazón. De Asa por lo menos dice que era perfecto. De otros tantos también menciona cómo se dispusieron para buscar de Dios. Pero de David menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es algo bien, pero bien importante, porque si nosotros miramos la palabra, por lo menos en Mateo 15 el Señor dice: del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De quiénes? ¿De los inconversos? No, de todos nosotros, aún de nosotros también. De nuestro corazón también sale enojo, ira, envidia, orgullo, ¿o no? Claro que sí. Ninguno de nosotros está exento de eso. El Señor hacía esa referencia importante porque juzgaban a los discípulos por comer alimentos sin lavarse las manos. Y lo que pasa es que los fariseos habían establecido el lavamiento de las manos para todo. Se lavaban las manos todo el tiempo, pero olvidaban purificar su corazón. Purificaban la parte externa, pero el corazón olvidaban completamente purificarlo, guardarlo y limpiarlo ante la presencia del Señor. Y Cristo empezaba a mostrar cómo el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad. Jeremías mismo decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Pablo en la carta a los Romanos, nos define de manera clara. Romanos capítulo número 9, Romanos capítulo número 3, versículo número 9 dice: ¿qué pues diremos? ¿O qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él dice: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y aquí empieza a definirnos, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A quién estaba definiendo Pablo? Al mundo entero. Todos apartados de Dios. Él iba a predicarle a una cantidad de personas que su corazón estaba entregado a cumplir sus deseos, sus objetivos. Así encontramos personas en la vida. No importa por encima de quién tengan que pasar. Yo llegué a conocer hombres que si se enamoraban de una mujer no les importaba si tenían que dañar ese matrimonio. No les importaba si esa mujer era la novia o la esposa de su mejor amigo. No les interesaba. Ellos iban por su objetivo y pasaban por encima de quien fuera. Y para muchos esa es la realidad del corazón. Aunque muchos no tienen esa misma característica, de alguna manera el corazón del hombre, muestra la palabra, difícilmente está inclinado hacia lo bueno. Usted puede ver un niño pequeñito que cuando empieza a tener conocimiento, razonamiento, está más inclinado a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Usted le dice no se coma eso y es como si le dijera cómaselo. Usted no puede hacer eso y es como si usted le dijera hágalo. Porque queremos hacer lo que el Señor nos manda que no hagamos. El corazón está inclinado. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Porque hago lo que no quiero. En vez de hacer lo que sí quiero, hago lo que no quiero. Luego, no es una justificación para el pecado, ¿no? Tenga cuidado, no es que se vaya usted para la taberna y hago lo que no quiero. ¡Salud! Él hablaba de ese pecado que moraba quizás en su ser y que ocasionalmente salía a flote. Y él decía: miserable de mí, ¿por qué tengo ese pecado en mi vida? Porque él retrataba la naturaleza nuestra. Y entendiendo todo esto, o dicho todo esto, tendríamos que pensar por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era santo, pastor. Ciertamente no lo era. Fue un asesino. Mató a Urías Eteo para quedarse con su esposa. Es decir, ese se encuadra dentro de lo que les decía yo hace algún momento. El tipo miró a Betsabé, se enamoró de ella, le pareció agradable, se la trajo al palacio, se acostó con ella, la embarazó y el mejor plan fue quitarle la vida a su esposo. Trató de que su esposo la embarazara, pero el tipo guardaba su rectitud delante del rey y delante de Dios. Y él dijo: ¿cómo voy a ir a dormir yo con mi esposa estando mis hermanos al frente de la batalla en la guerra? Y como no pudo hacer ese engaño, entonces lo mató. Entonces David no era santo ante la presencia de Dios. Más adelante vemos también cómo Satanás se levantó como contra Israel e incitó a David para hacer censo sobre Israel. Quizás si David hubiera estado en una vida espiritual fortalecida, difícilmente Satanás se hubiera levantado contra él. Pero como su vida espiritual quizás estaba agobiada, apocada, adormecida, fácilmente fue incitado por el diablo y cayó en lo que no debería haber hecho. Así las cosas, vemos a un David que no era diferente a usted y a mí en muchos sentidos. Es decir, era un hombre pecador. Y entonces, ¿por qué el Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón? Si quiere, léalo. Primera de Samuel, capítulo número 13. Vaya conmigo allá. Primera de Samuel, capítulo número 13. Samuel, versículo número 14. Samuel le dice a Saúl esto, escuche. Se lo dice Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo creo que entre Primera de Samuel y Hechos 13 se define cuál era la característica que marcaba la diferencia en la vida de David. ¿Cuál era esa característica que quizás no la tenían otros hombres, pero que él la tenía? Hechos capítulo 13, verso 22, escúcheme. Dice Pablo predicando la palabra: quitado les levantó por rey a David, haciendo un recuento de todo lo que vivía el pueblo de Israel. Y él dice: de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, y escuche, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La característica
que marcaba la diferencia era que David era un hombre que estaba atento a la voluntad de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Estaba atento a escuchar lo que el Señor le decía. Samuel le dice a Saúl: tú no hiciste o no has guardado lo que Jehová te mandó. Y el Señor dijo: yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y allí empieza a marcar un rasero diferente. Empieza a marcar una unidad de medida que va a sobresalir sobre los demás. Empieza a marcar la diferencia en el pueblo de Israel, al punto que de Jesús se dice: era el hijo de David. Jesús, hijo de David, le gritaba aquel hombre a la orilla del camino, que necesitaba ser sanado de su enfermedad que lo aquejó durante muchísimos años. Jesús, hijo de David, el Rey de Gloria, de acuerdo a la carne, por José, no porque Jesús haya sido de José, pero si lo hubiese sido por la genealogía, era de David. Y por eso se decía que Jesús era hijo de David. Y el Señor prometió: de este rey levantaré un rey que gobernará para siempre, que su reino será perpetuo y estará para siempre. Entonces David marcó algo especial, y quizás sería importante mirar qué características, qué era lo que lo acompañaba. Y sería muy bueno empezar a escuchar la palabra y a confrontarla con nuestra propia vida, a examinarnos nosotros a la luz de lo que el tipo hacía para agradar al Señor, de lo que el hombre que recibió grandes bendiciones de Dios, pero que también recibió disciplinas de parte de Dios, pudo ver la gloria de Dios en su vida. Pecó, sí, y tuvieron consecuencias su pecado, claro que sí. Dios no cambia su carácter por nadie. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero el carácter de Dios es santo y sus juicios son justos. Jehová, o Dios, nuestro Padre Celestial, no tiene hijos consentidos. Hay muchos que dicen: no, pastor, Dios sabe cómo es conmigo. Y sí, quizás sí. El problema es que somos nosotros los que tenemos que saber cómo es con Dios, porque ciertamente Dios nos conoce mejor de lo que ustedes y yo nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Luego, si usted y yo miramos la vida de David, empezamos a encontrar cosas como lo que dice Salmo 119, versículo 147. Salmo 119, versos 147 y 148, dice de la siguiente manera. Permítame, lo busco aquí en la Biblia porque lo tengo en mi tablet, pero con la versión Dios habla hoy, y lo quiero leer como lo dice la Reina Valera. Dice la palabra en Salmo 119, verso 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. En palabras más entendibles dice: antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa, y antes de anochecer mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa. Ahora preguntémonos, ¿cuántos de nosotros buscamos a Dios de la misma manera? El corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no existía ninguna otra prioridad que se anticipara a su relación con Dios. No había nada más importante para David que su propia relación con Dios. No importaba la apariencia, no importaba lo que la gente pensara, no importaba lo que la gente dijera, no importaban los peligros, no importaba nada. Nosotros regularmente anteponemos nuestra relación con Dios por cualquier cosa. Hay personas que tienen una relación con Dios tan frágil que cualquier cosa la fractura. Hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no vino? Oh, pastor, jugaba a Colombia. Entonces un partido es más importante que buscar la presencia de Dios. Otros santos dicen: no, pastor, es que quería como llover, entonces me quedé en la casa y me conecté. Hay personas que tienen una relación tan frágil con el Señor, pero tan frágil que cualquier cosa los saca del camino. Cualquier cosa, cualquier situación. ¿Por qué no volvió? Pastor, es que usted no me saludaba en la iglesia. Es que nadie me quería saludar, yo pasaba y nadie me decía nada. Entonces yo no vuelvo por allá. Como si aquí viniéramos para agradarnos a nosotros mismos. Ese debería ser un lugar donde llegamos con el anhelo de que el Señor nos llene
nos ministre con un clamor en el corazón para pedirle al Dios de la gloria que se mueva sobre nuestras vidas. Venimos a la iglesia a buscar la gloria y el poder de Dios, porque Él ha prometido que estará en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Eso es una promesa de parte de Dios. Todo lo que digo, no quiero de ninguna manera jamás pararme a tratar de agraviar o golpear a nadie. Quiero que nos examinemos. David decía: antes de que amanezca, yo me levanto a pedirte ayuda. Y antes de que llegue la noche, mis ojos ya están velando para buscar tus promesas. El tipo estaba preocupado por tener una relación con Dios. Y hoy en día, con toda la tecnología y todos los avances que tenemos, esos avances se han convertido en un estorbo en nuestra relación con Dios. Las plataformas, hay personas que se pueden sentar a ver una serie 2, 3, 4 horas, pero cuando es a orar son 10 minutos, porque la carne no está dispuesta. Y entonces se arrodilla a orar y se acuerda de todo lo que tiene que hacer. Tranquilo, eso no me lo contaron, a mí también me ha pasado. Se arrodilla a orar y dice: no he lavado la loza, no he lavado la ropa, no he pagado. Ahí sí se acuerda de todo, pero se siente uno a ver las redes sociales y se le olvida el mundo. Es paradójico. ¿Y sabe por qué? Porque la carne es débil y la carne no quiere lo espiritual. Usted tiene que obligarse a buscar de Dios. El salmista, el rey David, decía: alma mía. Pareciera un esquizofrénico hablándose a sí mismo, pero él decía: alma mía, bendice a Jehová. Se hablaba a sí mismo y decía: no, yo tengo que buscar la gloria de Dios, yo tengo que alabar al Señor, yo tengo que humillarme delante de Él, yo tengo que glorificar su nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Se obligaba a sí mismo a buscar la gloria de Dios. Y es que en ocasiones tiene que pasar. Yo no sé ustedes, todos tienen cara de santos, pero hay ocasiones en las que uno no tiene tantas ganas de orar. Y es natural, es normal. Las situaciones no orar, ahí sí está el problema. Hay momentos en que uno se arrodilla a orar y las palabras no salen. Hay ocasiones en que se hace un nudo en la garganta, pero aún con todo y eso deberíamos hacer como lo hacía el salmista: ir a la presencia de Dios y tratar de permanecer allí, así sea en silencio, así sea sin palabras, que sea un momento mío con el Señor. Pero el evangelio en el que vivimos para muchos se ha convertido en un nombre, en un título o en una apariencia. Yo soy cristiano, pastor, hace 30 años, hace 20, hace 5, hace 2, yo qué sé. Sabiendo que el título que tengamos no va a interesar de nada, va a interesar la relación que nosotros tenemos. Y cuando ustedes y yo empezamos a mirar la vida de David, quizás empezamos a chequearnos nosotros mismos a la luz de lo que él hizo. ¿Por qué, pastor, si fue un pecador? Pues porque Dios mismo, aun cuando fue pecador, dijo que era un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué tenía de diferente? Que dependía de Dios. Cuando David empieza a aparecer en escena, el tipo llega en medio de la confrontación con los filisteos, en medio de la situación más difícil, y el tipo nos deja ver esa palabra que está registrada por allá en Primera de Samuel, que el tipo tenía una total confianza en el Señor. El tipo tenía una confianza tan impresionante que pareciera ser un interesado, porque por allí dijeron: el que derrote al gigante va a recibir la mano de la hija del rey, y aparte van a recibir tierra, su familia va a estar exenta de impuestos. Y él empezó a preguntar: venga, ¿es cierto lo que dicen? Y el otro dijo: ¿es cierto lo que dicen? Y alguien le dijo: ¿y por qué? Dijo: pues porque ¿quién es ese gigante para levantarse contra los escuadrones del Dios viviente? Él no se está levantando contra el pueblo de Israel, él se está levantando contra Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenía el tipo? Conocimiento de Dios, una total confianza puesta en el Señor. Él no decía: ¿será que Dios sí me respalda si voy a pelear? Cosa que en ocasiones nosotros sí hacemos y dudamos de la promesa, dudamos de la palabra. El tipo decía: no, Él se está peleando contra nosotros, pero es que nuestro Dios es el que pelea contra nosotros. Yo voy a ir a la línea de batalla, porque él conocía al Señor. Él venía de tener tiempos de intimidad,
Mire cómo en Salmos él mismo lo dice: de madrugada estaba delante de él y al anochecer estaba delante de él, buscando su poder y su gloria, buscando su presencia, anhelando su palabra, buscando su gloria, glorificando su nombre, anhelándolo, pero no anhelando sus beneficios. No estaba David allí orando: Señor, dame el reinado, mata a Saúl, dame el reinado. No, usted no encuentra ni una sola oración que sea de esas. De hecho, él, cuando se encuentra con Saúl y le rompe el manto, él le dice a Saúl desde un monte: deja de perseguirme, porque yo no te quiero matar. Usted me está buscando para matarme. Y Saúl le decía desde este lado de la montaña: usted es mejor que yo en todos los aspectos. Me perdonó la vida aun cuando yo lo quiero matar. Porque David cortó un borde de su manto y le dijo: vea, yo estuve allí, aquí tengo, mire el manto que lo tiene roto, aquí tengo el pedazo. Si hubiera querido lo hubiera matado. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo que todos entraran en un profundo sueño. Mientras acampaban en la boca de la cueva, David con sus hombres estaba en lo más profundo. Y él salió, cortó el manto y confrontó a Saúl. Pero ¿sabe qué le dijo David? Mi Dios será el que me dé la venganza. Que sea el Señor el que tome lo que tenga que tomar y hacer lo que tenga que hacer. La venganza no está en mi mano, porque aunque Saúl estaba endemoniado, él le dijo: tú eres el ungido de Dios, porque aún estaba vivo. Y el tipo tenía un profundo respeto, no por Saúl, por la unción que Dios había derramado sobre Saúl. Donde David veía la mano de Dios, su respeto era profundo, porque amaba al Señor, porque amaba su palabra. Saúl estaba endemoniado y la palabra lo dice claramente. David tocaba el arpa para que se sintiera un poco mejor en algunos momentos, pero el tipo estaba endemoniado. El tipo estaba endemoniado, la palabra lo deja ver. Y con todo eso David no se levantó a decir: ¿qué va, endemoniado? Lo vamos a matar. No, el tipo decía: usted es el ungido de Dios. Yo no voy a levantar mi mano contra su ungido. ¿Por qué? Por el respeto que David tenía por la unción del Señor. Donde David veía la mano de Dios, su respeto, su reverencia, su valor se mostraban. El tipo respetaba totalmente. Y por eso él aprendió a tener una relación íntima con el Señor. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo capítulo número 23. Si quiere, habla la palabra allí. Muchos tienen la Biblia en la casa abierta ahí, que si la cierra ya se le vuelve a abrir sola porque la tienen allá abierta. Pero esto no es solamente para abrirlo o ponerlo en una ficha, es para creerlo. ¿Sabe qué decía David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. ¿Qué tenía el hombre? Una relación con Dios. El tipo no se preocupaba solo por buscar a Dios, por los beneficios que Dios le pudiera representar. David no buscaba a Dios por la promesa de llevar una corona y el liderato del pueblo de Israel sobre sus hombros. David quería la presencia de Dios. Dios era lo más importante para su vida. Y de alguna manera el Señor nos marcó la diferencia sustancial. Y nos dejó quizás dos ejemplos para que nosotros decidamos qué determinaciones vamos a tomar. Saúl pecó y realmente, yo lo digo, el pecado de Saúl fue solamente desobedecer. Es decir, si hoy en día juzgaran el pecado de David y de Saúl a la luz del Código Penal colombiano, David se iría unos cuantos años para la cárcel, mientras que Saúl quedaría libre, porque Saúl solamente desobedeció. Vaya, mate todo lo que haya, todo, no deje nada con vida. Perdonó al rey y perdonó lo mejor del ganado. Pero David, aparte de que fue un hombre que le quitó la mujer
a uno de sus valientes, porque Urías Eteo es mencionado entre los 30 valientes de David. Aparte de eso, lo mató. O sea, es culpable de homicidio. Lo diría hoy el Código de Procedimiento Penal. Fue autor intelectual del homicidio de Urías Eteo. Se iría unos 10, 15 o 20 años, yo no sé cuánto, para la cárcel, pero se iría unos cuantos días. Entonces, si lo juzgamos bajo nuestra visión o nuestra óptica natural, diríamos, el pecado de David fue mucho más grave. Pero tenemos que mirar algo. Míreme acá. Pecó, y ante la presencia de Dios, el homicidio como la mentira son pecados totalmente condenables, porque son pecados. Para Dios no hay pecados más livianos que otros pecados. Pecado es pecado ante la presencia de Dios. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Porque muchos creen y dicen, no, pastor, yo por lo menos no soy tan malo como mi vecino. Es que le engañó a la mujer y por allá se emborracha y hace esto y lo otro. Yo solamente tengo esto o aquello. No, pecado es pecado y tenemos que entender eso. ¿Cuántos dicen amén? Luego, algo importante es, ¿qué hacemos cuando somos confrontados con nuestro pecado? ¿Qué corazón tenemos cuando entendemos y observamos que hemos pecado? ¿Hay remordimiento o hay arrepentimiento? El remordimiento es sentirse mal por el pecado, pero no preocuparse por más que tratar de sentir ese remordimiento y no tener un cambio sustancial para que ese pecado no vuelva a suceder. El arrepentimiento es sentir en parte remordimiento, pero también tener la determinación de cambio. Y entonces yo digo, ¿qué relación tenemos nosotros con el Señor cuando somos confrontados de parte de Dios con nuestro pecado? Cuando entendemos que hay algo en nosotros que es pecaminoso delante de Dios. Un hombre me dijo hace algún tiempo, pastor, yo sé que soy así, ya oré por eso y no se ha quitado, entonces ¿qué hago? Seguía cargando su maleta de pecado sobre sus hombros. ¿Quién sabe hasta cuándo la irá a cargar? Y el Señor dice, ¿qué hacemos nosotros cuando somos confrontados con nuestro pecado? Saúl fue confrontado por Samuel y le dijo, hey, Samuel, listo, perfecto, sí, la embarré, pero venga, hónreme delante de los ancianos, subamos a ofrecerlo, haga que no pasó nada, como si no hubiera pasado nada. Samuel, venga, ayúdeme. Y trató de tener una apariencia y no de humillarse ante la presencia de Dios. Le importaba más lo que los demás pensaran de él que lo que Dios pensara de él. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Estamos más interesados por lo que la gente pueda pensar de nosotros que lo que Dios pueda pensar de nosotros, que lo que Dios pueda mirar por nosotros. Olvidamos que la gente mira las apariencias, pero que el Señor está mirando en lo profundo de nuestro corazón. Y Saúl se preocupó por tener apariencia, pero cuando David es confrontado por Natán, no le importó su título, no le importó humillarse ante la presencia del Señor, no le importó clamar y gemir ante la presencia de Dios. El tipo fue confrontado por su pecado y no dijo, uy, caramba, me voy a ir para otro lado donde no me conozcan porque soy el rey. No, el tipo, lo más importante para él era su relación con Dios. Entender que le había fallado aquel que lo ayudaba. Lo que pensaran los demás no le importaba, no le interesaba, no hacía mella en su corazón, no era determinante para él. Piensen lo que quieran, diría David. Me importa lo que Dios piensa de mí. Y por eso cuando es confrontado por su pecado, su mayor preocupación es ir ante la presencia de Dios y clamar para que el Señor lo limpie, para que el Señor lo transforme, para que el Señor lo perdone. Él escribe uno de los salmos recitando todo esto. El Salmo 51, él lo dice y quizás lo escribe al ser confrontado por Natán y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Yo qué? Reconozco. Yo reconozco que he pecado, le dijo David al Señor. Yo reconozco que soy malo.
Él no dijo, no, Señor, lo que pasa es que yo salí alterrado y sí, yo reconozco que la embarré, pero es que Betsabé está muy hermosa, Señor, y cómo se va a bañar desnuda a la vista de todos. No, no, eso no es reconocer nada, eso es justificar su comportamiento. Y en ocasiones eso es lo que hacemos nosotros. Sí, Señor, yo dije esa mentira, perdóname, pero es que si no la decía me echaban. No, no te justifiques delante del Señor, porque si te justificas te apartas de la justificación que Cristo te va a dar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y en ocasiones hacemos eso. Sí, Señor. No, yo grité a mi esposa, pero Señor, perdóname, porque grité a mi esposa, pero es que como deja quemar el arroz, Señor. Ese arroz sabe ahumado, sabe feo. No se está arrepintiendo. Y lo mismo pasa cuando pedimos perdón. Amor, perdóname por gritarte, pero es que como dejas quemar la comida. No le está pidiendo perdón. Le está diciendo por qué lo ofendió. Cuando usted pide perdón a una persona o a Dios, no se justifica. Pide perdón. Si comete un error, pida perdón por el error cometido. Perdóname por levantar la voz, perdóname por gritar y listo. Porque si usted sigue hablando, se empieza a justificar y desaparece el arrepentimiento o el reconocimiento que debería tener ante una persona o ante la presencia de Dios. David, ¿qué dice? Reconozco que he pecado. Reconozco mis rebeliones. Y escúcheme lo tremendo de esto. Se escribiría muchísimos años después. Escribiría Juan en la primera carta que escribe: si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace algún tiempo un hombre me dijo: no, pastor, ¿para qué reconocer los pecados si Dios ya los conoce? Pues porque el reconocerlo quizás hace un efecto más en mi corazón. ¿Acaso algo hay escondido ante la presencia de Dios? ¿Será que hay algo que se esconda ante la presencia de Dios? Nada. Cuando yo reconozco mis pecados, me pongo en el banquillo de pecador. Me pongo en el lugar de la persona que cometió una infracción. Porque cuando no me siento el infractor, quizás sigo caminando como si no fuera un infractor, como si no fuera un pecador. David reconocía su pecado ante la presencia de Dios. Y quizás eso era lo que marcaba una diferencia sustancial en su corazón. Su relación con Dios estaba por encima de cualquier cosa. Él no dijo: no, Señor, allá se fue, cerró la puerta, se escondió, que nadie se diera cuenta. No, yo creo que fue algo notable. Fue notable para el pueblo lo que hizo David. Su hijo lo perseguía para matarlo. Uno de sus hijos tomó y casi que violó a todas las mujeres de David en la plaza pública, a los ojos de todo mundo. Y con todo, David seguía permaneciendo a los pies del Señor. Sabía que el pecado cometido trae consecuencias y no se enojaba como en ocasiones quizás hoy en día hace la iglesia. ¿Por qué me vino esta desgracia tan horrible? ¿Para qué sigo buscando de Dios? Hay un meme por ahí que salía hace tiempo de un hombre riéndose y decía, primero como llorando, ¿no? Y decía: yo no sé por qué me pasa eso. Y al rato lo pasaban riendo y decía: sí, ya me acordé qué fue lo que hice. En ocasiones nosotros nos quejamos de la consecuencia del pecado, pero tenemos una gran incapacidad para reconocer nuestro pecado. Y antes nos quejamos más. Cuando David iba con sus valientes, un familiar o un hombre de la familia de Saúl, desde cierto collado un tanto más alto, le gritaba y lo injuriaba. Y David iba con sus valientes. Tenía un ejército que iba con él. Y uno de sus valientes le dice: mi señor, ¿quién es este perro muerto para que te hable de esa manera? Permíteme y yo voy a ir a matarlo. Dame permiso, yo voy. ¿Quién es ese perro muerto? Porque era un tipo que de hecho andaba cojo, no era un hombre de batalla ni nada. Y lo injuriaba, y él dice: si lo hace, quizás Dios se lo permitió, porque lo hace como consecuencia de la falta y del pecado que yo he tenido delante de Dios. El tipo tenía un corazón sincero ante la presencia del Señor. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón no que sea totalmente perfecto, sino que dependa del Señor. Un corazón que anhele la presencia de Dios. David añoraba honrar a Dios, consultaba a Dios, dependía de Dios, le pedía al Señor dirección. La palabra menciona, no lo busquen, primera de Samuel capítulo 23, el momento en que David andaba con un ejército lleno de personas que no eran recibidas en otro lado.
todos los angustiados, los afligidos, los miedosos. Y el David escucha que Keila está siendo asolada por los filisteos. ¿Y qué hace David? Va ante la presencia de Dios y le dice: Señor, subiré contra los de Keila, ¿estarás tú conmigo? ¿Me darás la victoria? Y el Señor le dijo: sí, vaya, porque yo estoy con usted. Y allí deberíamos analizarnos nosotros. ¿Cuántas veces tenemos en cuenta el Señor para nuestras decisiones? ¿Cuántas veces tenemos en cuenta nuestro Dios para las determinaciones que tomamos día tras día? ¿Qué tanto tenemos en cuenta nuestro buen Dios para todo lo que queremos hacer? Para todos los planes, para todas las metas. ¿O será que Dios solo entra a nuestra agenda cuando cruzamos esa puerta hacia acá? ¿O tu vida de la puerta hacia afuera está determinada por la dirección de Dios? ¿Qué tanto vamos ante su presencia para presentar nuestras metas, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestros planes? Sabe, muchas veces no lo hacemos y actuamos alejados de la voluntad de Dios. Y al apartar muchas veces sin la guía del Señor, al caminar sin la guía del Señor, pues quizás vamos a ir a nuestra propia aventura y muchas cosas de pronto no funcionan de la mejor manera. Y sabe que es lo terrible, que allí sí estamos para quejarnos y queremos que el Señor cambie la situación en un momento, cuando nunca lo tuvimos en cuenta para tomar nuestras decisiones. El corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque cada día buscaba su presencia, cada día buscaba su gloria. Él permanecía en su palabra. Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 26, dice que nosotros, la iglesia, es santificada y la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que cada vez que usted viene a escuchar la palabra, somos lavados por el Señor. Dice la palabra misma en Efesios que esta es el agua con la que necesitamos ser lavados. Cristo nos lavó de todo pecado, nos limpió con su sangre preciosa, pero quizás día tras día necesitamos un baño matinal del agua que viene de parte de Dios, para que dejemos de caminar de acuerdo a nuestras convicciones y para que haya en el corazón de la iglesia un anhelo de establecer una relación firme, una relación veraz, una relación duradera, una relación donde la prioridad sea el Señor, donde la prioridad no sea un partido de fútbol, no sea un paseo, no sean los amigos, no sea una visita, no sea la familia. Suena complejo, pero es real. El Señor dice: si usted no es capaz de negar a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, no es digno de venir en pos de mí. Y lo que dice el Señor es que si para usted hay otra cosa que sea prioridad, no espere tampoco que usted sea prioridad para mí, porque nosotros muchas veces tenemos a Dios relegado y solo lo llamamos cuando lo necesitamos. Y si usted mira la vida de David, era un hombre que permanecía ante la presencia del Señor, que dependía de la palabra de Dios, que amaba al Señor. Y aquí voy a hablar un minutico de algo que a algunos les causa alergia, porque dice la palabra, y esto lo escuché de un hombre de Dios en estos días: el que mucho ama, mucho da. Y él decía: ¿alguien puede dar sin amar? Claro que sí. Nosotros podemos dar sin amar. Alguien nos pide una moneda en la calle y se la damos. Alguien pide algo y quizás no moleste, bueno, le ayudo. O le pide prestado, bueno, le voy a prestar, así no me pague, qué carambas, que no me pague, ya no me va a molestar más, yo le presto. Pero difícilmente alguien va a amar y no dar. Cuando alguien ama, da, y da sin problema. Y la mejor analogía de esa o de eso son las relaciones sentimentales. Cuando un hombre ama a una mujer, no le importa tratar de darle a esa mujer todo lo que está en sus capacidades. Y David no fue diferente. Cuando él hizo el censo al pueblo de Israel, la historia se resalta claramente allí en la palabra, creo que es en 2 de Samuel, le debo la cita.
Dice la palabra de Dios que David entendió y fue confrontado por el Señor y reconoció su pecado. Y al reconocer su pecado, David se arrepiente. Segunda de Samuel capítulo 24. No lo lea ahorita, léalo en su casa. Y el hombre reconoce su pecado, uno más que se apuntaba en su lista, y el tipo observó cómo el ángel de Dios se movía matando a miles de personas. Aquel día murieron miles de hombres en el pueblo, alrededor de 800,000 hombres. Muchísimos murieron aquel día, la palabra lo resalta. Y cuando David es confrontado por su pecado, él clama al Señor y él mismo puede ver el ángel quitando la vida de muchos, y él le pide a Dios que tenga misericordia y que la consecuencia del pecado viniera sobre su vida, porque era él el que había pecado. Él le dice: estas personas no tienen nada que ver, fui yo el que pequé. Y el clamor de David hace que la ira de Dios se detenga, y al David observar la misericordia de Dios, determina ir a sacrificar para el Señor, ir a presentar sacrificios ante la presencia de Dios. Y finalizando el capítulo número 24 de Segunda de Samuel, encontramos cómo David sube a la hacienda de un hombre llamado Araúna, y este hombre Araúna le dice: rey, todo lo que yo tengo es suyo, lo que necesite usted dispóngalo para sacrificar. Hay animales, hay madera, ¿qué necesita? Lo que usted necesite lo puede tomar y no le voy a cobrar absolutamente nada. Cualquiera de nosotros quizás diría: ¡qué bendición! Me dispuse para presentar sacrificio delante de Dios y este tipo me va a regalar todo, no me voy a gastar ni un peso. Pero ¿sabe qué dijo el hombre que era conforme al corazón de Dios? Yo no le voy a entregar a Dios nada que no me cueste. Yo no le voy a entregar a Dios nada que no me cueste. Él lo dice claramente. Versículo número 24, el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No piense que de pronto es una manipulación para que usted eche más en el alfolí, pero sus finanzas van a demostrar qué relación tiene usted con Dios. Sus finanzas lo van a demostrar. Nuestra fe en Dios nos lleva a decir: Señor, lo que tú mandaste aquí está, yo creo que tú eres poderoso. Mis finanzas me muestran mi relación con el Señor. Las mostraron en la vida de David. Si usted se encuentra antes de esto, él dice: mi tesoro personal, en mi tesoro personal está todo preparado para la construcción del templo. Él dijo: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce. Lo he preparado para el Señor. Su bolsillo marcaba su relación con Dios. Y yo sé que esto para muchos de pronto que les causa un poco de alergia hablar de los principios financieros, quizás les causa un poco de revuelo, pero la postre es una realidad. Si yo conozco a Dios y creo a su palabra, pues voy a caminar por su palabra. Pero si mi relación con Dios quizás no es lo suficientemente fuerte, no tengo la capacidad de confiar en Dios, o creo de manera cegada. Quizás creo a algunos apartes, pero no a otros, porque no hemos tenido la determinación de llevar todo a los pies de Cristo. Y quizás por eso en ocasiones nos sentimos lejos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque queremos buscar a Dios, pero aún queremos hacerlo a nuestra manera, olvidando la manera en la que el Señor nos establece. Queremos seguir cargando maletas que nos apartan de su propósito, de su voluntad. Aún hay cosas que son más importantes en mi vida que en mi relación con Dios. Aún hay cosas que tienen la prioridad. Aún hay cosas que son más relevantes para mí que mi relación con el Señor. Para David nada era más importante, ni la corona que tenía sobre su cabeza, ni el reinado, ni la plata, ni el oro, absolutamente nada. Su relación con Dios era lo más importante.
No le importaba humillarse delante de nadie. No le importaba en absoluto lo que la gente pensara de él. No le importaba los peligros que podrían haber. Él dijo, no, hay peligro, no importa, vamos. Porque Dios está conmigo. Es que buscamos a un Dios poderoso. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Pero muchas veces tenemos una cantidad de miedos y de temores. Pastor, yo no voy por la noche porque de pronto me roban. Y entonces, ¿qué Dios es al que buscamos? Nosotros hicimos un trabajo evangelístico en el barrio El Porvenir, en el barrio que le llaman El Hueco. Creo que es un apodo muy bueno, porque es un barrio un poco complejo, pero hay gente necesitada de Dios. Y estuvimos durante unos meses evangelizando allá, ya haciendo unas reuniones, y varias personas se me acercaron y me dijeron, pastor, no vaya por allá. Allá es peligroso, pastor. Allá es complejo. Y yo sé que lo es, porque para entrar allá tuvo una hermana que conoce el sector hablar, y de alguna manera nos dieron el visto bueno, y pudimos compartir y también mirar algunas cosas que no se ven en barrios normales. Y también estar andando por la calle y empezar a las 6 de la tarde o 5:30 y llegar a las 7 de la noche y estar totalmente oscura la calle. Calles que parecen más una trocha que una calle. Y estar tocando puertas y ver la gran necesidad económica, pero también espiritual de muchos. Y mucha gente me decía, no vaya, pastor. Y yo decía, no, Dios está con nosotros. Es peligroso, sí, pero Dios está con nosotros. Vamos a servir a Dios. Y eso no quiere decir que no hubiese podido pasar algo. Claro que hubiera podido pasar. Muchos mueren predicando la palabra de Cristo, pero prefiero morir haciendo la obra del Señor a morir absteniéndome de hacer la obra por el temor que pueda haber en mi corazón. Si yo temo a lo que me pueda hacer un hombre, entonces ¿en qué clase de Dios yo creo? Si mi vida está embargada por temores que vienen a ser absurdos. No, es que qué tal me pase algo, ni siquiera hay una amenaza latente, hay un qué tal, pues seguramente le va a pasar porque no tiene su fe puesta en Dios. Y entonces establece mi relación con Dios, cualquier circunstancia o cualquier situación. ¿Cómo podríamos llegar a tener ese corazón conforme al corazón de Dios si nosotros no nos disponemos para llenarnos de su poder y de su gloria? Cuando David miró a Goliat, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es importante notar que él no dijo, ¿quién es este tipo? ¿Es que no sabe quién soy yo? Algunos colombianos dicen así, ¿no? Y por ahí algunos hasta se hicieron famosos. Es que usted no sabe quién soy yo. No, él no dijo eso. Él dijo, no, usted no sabe quién es el Dios al que yo busco. Eso es lo que usted no sabe. El filisteo se levantaba contra un hombre de Dios que tenía su confianza puesta en el Señor. Y sabe, Dios quiere que tú y yo también tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Que aprendamos a creer, que aprendamos a conocer, que aprendamos a hablarle, que aprendamos a buscarlo. Pero ¿cómo vamos a poder acercarnos al Señor si en un tiempo de oración donde está toda la iglesia orando ni siquiera lo podemos hacer? Si no fluyen las palabras, y no lo digo para señalar a nadie, lo digo para que cada uno se examine. ¿Cómo va a establecer o cómo podría yo? Bueno, ya soy casado, pero digo cuando era joven, yo cuando era joven era muy tímido, ¿sabe? Hoy todavía soy un tanto tímido, pero yo cuando era joven era muy tímido. Recuerdo cuando estaba en el colegio haciendo grado 11, había una muchacha que me gustaba y me miraba como si yo le gustara a ella, creo que le gustaba, pero nunca tuve el valor de hablarle. Era de otro salón, mi colegio era grandísimo, éramos 2.500 estudiantes en cada jornada. Y cada tanto yo la veía pasar por el patio de descanso, donde estábamos por alguno de los patios, y ella me miraba, yo la miraba, así como dice la canción. Y nunca le hablé, nunca le dije nada. ¿Cómo puedo yo establecer una relación con una persona a la que no le hablo? Quizás se va a quedar solo en un recuerdo. Y lo mismo pasa con el Señor. ¿Cómo podría yo tener un corazón conforme al corazón de Dios si no me dispongo para buscarlo? Por lo menos para decirle, te quiero conocer, quiero sentir tu gloria, entender que no es una religión, que es una relación,
Que no vino el Señor a cambiarnos de religión, como muchos dicen, ya me cambié de religión. De nada sirve la religión. Necesitamos es a Cristo. Él vino a morir por nosotros porque nos ama y quiere que nosotros lo amemos, que lo conozcamos, que le entreguemos todo, que nos rindamos a sus pies. Él ya vino a hacer todo lo que tenía que hacer por nosotros y ahora solo nosotros quizás tenemos que dar pequeños pasos para conocerlo, y Él quiere que lo conozcamos, y si lo conocemos, yo sé y yo creo que vamos a ver su gloria, vamos a sentir su presencia, y antes que ver milagros y señales, quizás lo más importante será saber que Él mora en nuestro corazón, que Él está con nosotros y que nosotros caminamos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Pero tenemos que desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dice el Señor. La pregunta es, en este momento, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? No se apresure a responder, porque regularmente decimos, claro que sí, pastor. Bueno, entonces vamos a ofrendar y a diezmar. No, pastor, es que no me alcanza, pastor. Yo amo a Dios, pero no hasta allá. Bueno, entonces vamos a ayunar. No, pastor, es que no. Yo amo a Dios, pero no hasta allá. Entonces vamos a meternos a orar toda una noche. Pastor, yo amo a Dios, pero no hasta allá. Mi amor se limita a otras tantas cosas. El que ama no se limita. El que ama lo entrega todo. El que ama sacrifica todo. Y no me refiero solo a la parte económica. Quizás en la parte económica habrán cosas, pero también el amor mío hacia Dios le va a mostrar cuáles son mis prioridades. ¿Qué tan importante es para mí el Señor? ¿Es más importante quedarme en casa durmiendo o ir a escuchar su palabra? ¿Es más importante disponerme para orar un rato en la mañana, al mediodía o en la noche? ¿O es mejor sentarme a ver las redes sociales y a scrollear en TikTok, Instagram, YouTube o cualquier otra red social? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? ¿Qué tan preocupado estás o estamos de tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Acaso Dios solamente representa para ti un anhelo de una necesidad por suplir? No está mal que tengamos peticiones, pero si tu relación con Dios depende de esa petición, pastor, yo estoy viniendo porque espero que mi hijo cambie, que mi hijo cambie, que mi hijo cambie. Pues el día que tu hijo cambie, seguramente ya no va a haber nada más que impulse tu relación con Dios. ¿Qué impulsa nuestra relación con el Señor? ¿Sabe qué impulsaba la de David? Amor hacia Dios. Amor. No un reinado, no una corona, no una promesa. Amor. Amaba la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Su deleite era acercarse ante la presencia del Señor, ir humillado delante de Él, buscarlo con todo el corazón, reconocer sus pecados cuando los cometía, reconocer sus faltas cuando las cometía, pero también sacrificar lo que tuviera que sacrificar, entregar lo que tuviera que entregar, disponer todo lo que tuviese que disponer. No había nada que David se reservara para sí, absolutamente nada. Y es lo que el Señor espera de todos nosotros. La palabra menciona de Ezequías que en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de corazón, y escuche esto, fue prosperado. Segunda de Crónicas 31:21. Todo lo que Ezequías hizo ante la presencia de Dios, lo hizo de corazón, conforme a la palabra, conforme a los mandamientos, no conforme a lo que él le parecía o lo que él creía, como muchos hacen. No, pastor, es que yo creo que no hay que diezmar, me dijo alguien hace algún tiempo. Yo más bien con lo del diezmo merco y voy y le doy a los pobres. Cada quien hace lo que mejor le parece, pero la palabra es una. Una cosa son las limosnas y otras cosas son las ofrendas y los diezmos. Hace algún tiempo prediqué de eso. Las limosnas son la ayuda que se les da a los pobres, pero las ofrendas y los diezmos se dan para el Señor. ¿Dónde está nuestro corazón?
¿Qué determina nuestra relación con Dios? Eso debería llevarnos a hacernos algunas cuantas preguntas diagnóstico para saber en qué punto está mi relación con el Señor. Tu relación con Dios no la determina la recurrencia en los servicios. Ojalá viniera siempre, qué bueno fuera. Pero personas podrían pasársela en la iglesia y no tener un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Dios quiere que tengamos un corazón conforme a su corazón. Y ustedes y yo tenemos la tarea y el trabajo quizás de revisarnos con un diagnóstico claro, sincero. No un diagnóstico por apariencia. Pastor, Dios conoce mi corazón. Muchas veces hemos escuchado eso. Ignoramos que efectivamente Dios conoce. Dios sabe si hay mentiras, si hay amargura, si hay envidia, si hay adulterio, si hay lujuria. Dios conoce que hay en el corazón. Si hay amargura, Dios lo conoce. Y en ocasiones olvidamos que Dios lo conoce y decimos Dios conoce mi corazón. Y se convirtió más en una muletilla que se utiliza como una excusa o un pretexto para cambiar la apariencia de lo que los demás ven y creer que Dios conoce mi corazón cuando ignoramos que efectivamente lo conoce. Lo decimos pero lo olvidamos. Y entonces, siendo sinceros, deberíamos hacer lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 10. Examinarnos, no para sentirnos recriminados. ¿Sabe? Termino con esto. Cuando David pecó, creo yo que su vida espiritual estaba tan caída y por el piso que ni siquiera había entendido lo que había pasado. Y cuando llega el profeta Natán a confrontarlo de parte de Dios, Natán lo confronta con un ejemplo simple. Y le dice: un hombre que tenía muchos animales, engordados, hermosos, recibió una visita y se fue a la casa de otro que tenía uno solito, se lo quitó y lo mató para ofrecer el alimento a sus invitados. Dice la palabra que David se llenó de ira, David se llenó de enojo y dijo: el tal es digno de muerte. El profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y cuando David es confrontado con su pecado, eso duele. Pero ese dolor produjo un verdadero arrepentimiento, produjo un cambio, produjo una determinación. Y se nota por la palabra, porque por lo menos en ese mismo sentido no se vuelve a encontrar que David haya pecado en lo mismo, que tuvo un arrepentimiento. Porque cuando hay pérdida de perdón, pero la situación no cambia, quizás hay remordimiento, pero cuando se cambia totalmente hay un arrepentimiento. Iglesia, vamos a buscar de Dios, vamos a hacerlo de todo corazón. ¿Quieres ser prosperado? Busca la gloria de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Busca la gloria de Dios. Termino leyendo lo que dice Primera de Crónicas 29:3. David decía: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, guardo en mi tesoro particular oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y bronce para las cosas de bronce. ¿Dónde tenía su afecto David? En la casa de Dios. Y quizás es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Qué tanto, mírame, qué tanto anhelo hay en el corazón de levantarte temprano a ir de rodillas ante la presencia de Dios? ¿Será que hay un anhelo fuerte de ir en la noche ante la presencia de Dios antes de acostarme? ¿Será que hay un anhelo de sentarme a leer la palabra y decirle: Padre, háblame por tu palabra? ¿Será que en ocasiones somos confrontados por esa palabra? ¿O hace cuánto no sientes siquiera la presencia de Dios en tu vida? De pronto habrá algunos que llevan años en el evangelio y de pronto nunca la han sentido. Y están conformes viviendo una religión. Cuando Cristo prometió venir y dijo: yo estaré con ustedes, yo estaré en medio de ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Él dijo: yo les daré un corazón nuevo
Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y si yo me examino y veo que mi corazón sigue más inclinado hacia el chisme, más inclinado hacia la maldad, más inclinado hacia el pecado, debería levantar mi mirada y mirar a Cristo y empezar a decirle: Señor, cumple tu promesa, cámbiame el corazón. No cambiar la manera de vestir solamente, no cambiar la apariencia, no cambiar el título o el nombre, cambiar el corazón y pedirle a aquel que puede hacer ese trasplante celestial que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que nos dé un corazón conforme al corazón de Él, para que cuando el Señor se vea, se alegre de nosotros, seamos ese especial perfume, porque entonces se levantará un pueblo que dejará de caminar en su propia voluntad para hacer lo que el Señor dice que haga y para caminar haciendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Caminemos en la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Quiere ser prosperado? ¿Cuántos dicen amén? Rinda su corazón a los pies de Dios. Ríndalo. No le estoy diciendo: ¿quiere ser prosperado? Venga, pacte hoy. No. Rinda su corazón. Cada área de su vida, ríndala a los pies de Cristo. Ezequías, aquel rey, se dispuso con todo su corazón para buscar a Dios. Y lo hizo conforme a lo que el Señor le enseñaba en su palabra. Y la palabra dice: todo lo que el tipo emprendió fue prosperado. Como diríamos de manera coloquial, por donde metía la cabeza le iba bien. Lo que arrancaba le iba bien. El tipo iba a poner un puesto de frito y le decía: no, aquí el frito no sirve, eso aquí no se vende. Y el tipo lo montaba y ¡prum!, lo vendía. Pastor, en ese tiempo vendían frito. No, es un ejemplo coloquial. Tipo ponía una venta de limonada y se le multiplicaban los clientes. ¿Por qué? Porque pactó, pastor. Quizás cumplía los principios financieros, pero también tenía un corazón dispuesto para Dios. La palabra dice que tuvo un corazón dispuesto para vivir conforme a la palabra. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Mírame acá, que termino con esto. El tiempo se está cumpliendo, iglesia. Y no lo digo para infundirle temor a nadie. Y ojalá si alguno se asuste, que se asuste cada día más. Porque el tiempo se está cumpliendo. La promesa se está cumpliendo. El momento de la venida de Cristo está más cerca. Se lo reveló el Señor, no, está más cerca. Los apóstoles escribieron hace más o menos 2000 años acerca de eso. Ya pasaron 2000 años. Se está acercando el tiempo en que la promesa va a ser real. Y yo le pregunto a muchos: ¿qué están esperando para buscar a Dios de verdad? ¿Qué están esperando para sacrificar sus temores y buscar la gloria de Dios? ¿Qué están esperando para sacrificar quizás una hora de descanso, un tiempo, un hobby, un juego? ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Qué estamos esperando? Es tiempo de buscar a Dios. Cuando Pablo le predica a los corintios, les dice: he aquí ahora el día de salvación. ¿Y por qué ahora? Porque no sabemos si mañana ya el Señor habrá venido, o no sabemos si nosotros nos hemos ido. ¿Qué estamos esperando? Digo yo. Hay personas con años en el evangelio viviendo una vida espiritual rezagada, una vida espiritual que casi que se lleva a rastras, sosegada, sin fruto, sin ningún avance. Y yo digo: ¿qué estamos esperando, iglesia? Vamos a disponernos. Y si nuestro corazón dejó de estar cargado de la gloria de Dios y se volvió a cargar de nuestras metas, de nuestros anhelos, de todo lo que el Señor dice que hay en el corazón del hombre que contamina al hombre cuando sale, pues deberíamos volver a Cristo y pedirle: cumple tu promesa, porque Él dijo por medio del profeta Ezequiel: yo les voy a dar un corazón nuevo. Quizás tenemos que pedir ese corazón nuevo. Quizás tenemos que pedirle: Señor, quita este corazón lleno de resentimiento, lleno de orgullo, lleno de enojo, lleno de malicia, lleno de gritería, lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de avaricia. Yo qué sé de qué puede estar lleno. Y decirle: Señor, cámbiame el corazón, porque Él prometió que lo cambiaría. Él sabe que nuestro corazón, apartado de Él, está inclinado hacia el mal. Él lo sabe. Desde Génesis nos lo dijo el Señor, desde que creó al hombre. Dijo: el hombre está inclinado hacia el mal.
Pero Cristo vino para cambiarnos, para transformarnos, murió por nosotros y ahora la gloria de Dios es una presencia prometida, la persona del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y Él dijo: yo les daré un corazón nuevo y ese corazón estará dispuesto, enamorado de ti. Entonces vamos a pedirle al Señor avivar ese fuego de Dios, clamar para que el corazón sea transformado, que ya no seamos gobernados por temores, por miedos, por complejos, por cosas efímeras, sino que se levante una iglesia con un corazón dispuesto en la cual se pueda ver la gloria de Dios, el milagro, las proezas, las maravillas, que la gente tenga que ver en ti y en mí personas diferentes, con un corazón nuevo, transformado y renovado, y que puedan ver a Cristo a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Créelo, iglesia. Clama por ese corazón nuevo. Pide ese corazón nuevo, clámale al Señor para que nos dé un corazón transformado y renovado. Amén, iglesia. Ay, caramba, amén. Créalo, pídalo, clame, anhele, busque la gloria de Dios. Póngase